ahí, donde se acaba de pasar. Buenas tardes. Primero que todo, pues ofrecerles excusas por la demora, pero ya estamos aquí para dar inicio a nuestro webinario. El día de hoy vamos a tocar varios temas y sobre todo nos vamos a enfocar en los temas que toca la ISO 30300 y algunos puntos que nos toca la ISO 30301. No vamos a entrar a detallar la metodología de implementación de la ISO 30301, porque eso es lo que va a venir en nuestro seminario presencial que vamos a elaborar en el mes estamos planeando de enero y febrero, para que ustedes nos puedan acompañar. Entonces, por favor, pásala. Vamos a tener nuestra siguiente agenda, que va a ser la introducción, vamos a ver unos objetivos, vamos a ver el ciclo vital del documento, vamos a tocar algunas generalidades para la gente. Algunos nos están acompañando y conocen sobre temas de normalización y gestión documental, pero muchas de las personas que nos acompañan no conocen sobre este tema, entonces es importante mencionar la normalización, gestión de documentos, qué es eso visto desde el programa de gestión documental, qué es la normalización en archivos y para qué sirve. Vamos a ver, para poder yo entender un SGD, que es el sistema de gestión de documentos, primero tengo que entender que existe una norma, que es un reporte técnico de la ISO 15489, todos la conocemos, pero muchas veces la hemos leído y no sabemos cómo la vamos a implementar. Y finalmente vamos a hacer la asociación con el SBI, que es lo que nos importa a nosotros, que es el ciclo vital de los documentos visto desde la perspectiva de normalización y visto desde la perspectiva de la ISO 15489 y su modelo de requisitos 30300. Conclusiones y vamos a tener una serie de preguntas. Es importante que en cualquier momento ustedes puedan hacer preguntas a través del chat y las vamos a ir respondiendo. Nikos nos está acompañando, entonces él nos va a ir transmitiendo y en cualquier momento de la presentación podemos ir frenando la presentación con el propósito de ir respondiendo a las preguntas. Es importante, bueno, esta persona ha sido muy importante en el tema tecnológico. No tenemos un mentor en la archivística que nos diga cómo debemos guiar, pero sí una persona inspiradora como esto y dice: el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y lo desconocido para los valientes es la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad en este momento de transformar las organizaciones a través de modelo de requisitos de gestión de documentos. Ya no van a sacar pecho únicamente los de procesos con su calidad o los de medio ambiente o los de seguridad industrial, sino también nosotros vamos a controlar que finalmente los documentos le dan soporte a toda la organización y a estos sistemas. Pásala. Bueno, es importante que nos contextualicemos un poco en el ciclo vital tenemos el ciclo vital y nuestras tres fases, ¿cierto? Archivo de gestión o la primera etapa, que es el proceso de planeación documental. Ya no hablamos desde el tema de la producción documental, sino ya no nos enfocamos aquí únicamente desde la producción, desde la recepción. Yo recibo documentos, no. Yo debo ir un poco más atrás y empiezo a centrarme en los procesos de planeación documental. Quiere decir que yo ya hago parte cuando calidad, por ejemplo, en su ISO 9000 documenta y formula y controla los formatos. Yo él controla el formato, el encabezado y que los documentos tengan el versionamiento, tenga el año, la vigencia, el aprobado, esté cargado, si es documento controlado, descontrolado, es del listado maestro. Ahora yo voy a controlar la información, la estructura, el contenido, los documentos, la información que debe ir contenida, los parágrafos. Cuando hablemos de contratos, yo debo identificar que desde mi proceso de planeación documental yo voy a lograr identificar, por ejemplo, si me encuentro con, digámoslo de alguna manera, procesos de digitalización de OCR, procesos de digitalización con ICR. Entonces ahí en ese punto lo que yo voy a hacer es lograr que los documentos tengan un planeamiento documental. Después, obviamente, empieza todo el proceso de la producción documental, que esa sí la tenemos clara, que se genera en cualquier momento, que surge el trámite y llega a los archivos de gestión, y posterior a eso me voy a encontrar con las etapas de concentración, ¿cierto? Que son las etapas donde hablo de centralización de los archivos, hablo de la recepción de documentos,
y los archivos centrales, que es lo que ya ha cumplido su proceso de tablas de retención, que sus tablas de valoración, que sus cuadros de clasificación, y todo ese tipo de actividades me van a ayudar a centralizar mi proceso en los archivos centrales, ¿cierto? Que es lo que tenemos o como inactivo o lo tenemos en un outsourcing, por ejemplo. Y ya después viene el proceso de la fase de archivo histórico, que es lo que nos han venido vendiendo un poco, y es el tema de que los documentos, después de que vence su vigencia administrativa, pueden adquirir valores para la historia, para la ciencia, para la investigación, para muchas otras cosas. Aquí en esta fase, y cada uno tiene sus valores. ¿Cuál es la idea? Que todos lo soportemos sobre los principios de orden original y el principio de procedencia, ¿cierto? Hasta aquí lo tenemos claro. Y adicional a esto, lo podamos identificar y comenzar a enmarcar dentro de las mejores prácticas, que fue lo que inicialmente surgió como la ISO 15489 y hoy conocemos como el modelo de gestión de documentos basado en la ISO 30300. Bueno, aquí vamos a hacer un repaso general, que es lo mismo que hemos hablado, que es los archivos de gestión, la consulta en la semiactiva en los archivos centralizados y los históricos. Bueno, ciclo vital, vamos a ver la adopción del término de record management. Entonces vamos a ver que siempre que yo vaya a hacer implementar un sistema enfocado en documentos, debo tener claro cuáles son los procesos de negocios, cuáles son los soportes documentales, cuál es el análisis de los contenidos, con el propósito de que me genere ¿qué? Una eficiencia administrativa y una reducción de costos, que es en este punto donde nos vamos a centrar, donde busca que las organizaciones sean eficientes. Hoy no me dicen, ya una organización no me dice, conserve los soportes, sino una organización me dice, consérveme los soportes, pero también hágame mi proceso más eficiente, haga mi proceso de tal manera que no pierda información, pero tampoco pierda plata. Entonces empiezan los procesos de cero papel, empiezan los procesos de automatización, empiezan los procesos de implementación de SMs, empiezan todo este conjunto de aplicaciones, técnicas, tendencias que vamos implementando de a poco en nuestros procesos operativos y que vuelve finalmente, adquiere el valor la información para hacer, ahí si es que se vuelve soporte estratégico. Porque si nosotros seguimos siendo los almacenes de documentos y seguimos siendo, que gestionamos a través de la conservación de las carpetas, de la conservación de una cosa y la otra, finalmente nos vamos a quedar en lo mismo y van a seguir siendo nuestros depósitos, ¿cierto? Pero bueno, esto sí es importante tenerlo, pero no todo ha sido color de rosa, o sea, no todo está claro, no todo es fácil, no todo es tan sencillo como nosotros lo colocamos en una presentación. Debemos tener discusiones, o sea, para lograr todo este modelo e implementar un sistema de gestión, debo tener discusiones entre los actores y participantes en el modelo. Debo analizar los beneficios, las ventajas, las desventajas, lo que nosotros conocemos como el análisis DOFA, lo debo hacer en este punto. ¿Para qué? Para poder saber con quién debo trabajar, si debo trabajar con planeación, si debo trabajar con optimización, con mejoramiento continuo, con la gerencia, con qué área debo empezar a trabajar. Y estas peleas internas, esta reingeniería de procesos y la eficiencia administrativa lo voy a encontrar claramente en todas nuestras empresas. Esto pasa. Como dice alguien muy conocido en el mundo archivístico, pasa en TNT, en todos nuestros trabajos. Y este miquito no está puesto por apoyar la diapositiva. Este miquito está porque cuando salió la ISO 30300, todos o los que no saben, hay una revista de la ISO que es donde divulga sus normas, divulga sus procesos, divulga sus comités, se llama Focus. Cuando la ISO 30300 salió, la imagen que soportó el artículo de la revista fue este miquito. Y dice, preocupado, ¿usted cree que realmente ha olvidado algo importante? ¡Claro! Todos los negocios se rigen hoy por la calidad, por el medio ambiente, y entonces si usted va a contratar con una petrolera debe tener el RUC, y lo debe tener sobre 95, y debe tener sistema de gestión integrado, y debe tener, pues ahora lo que buscamos es que mis documentos físicos digitales también estén ahí, también se encuentren ahí mezclados. Ya hoy no puedo solo hablar de que el capítulo 4 de la ISO 9000 habla del control de documentos. No, ahora vamos a tener que hablar de control no solo en formato, sino también en el contenido de la información. Bueno, y lo primero que yo tengo que hacer para poder que mi organización sea
organizada, valga la redundancia, tenga un proceso lógico, debo tener primero que controlar un proceso documental, y es, hoy vivimos en una obesidad digital, en una obesidad de información, entonces ya pasamos de desinformados a infoxicación documental, no hemos podido encontrar el equilibrio, todas las áreas tienen la misma información, todas las áreas quieren guardar la información, todos saben de gestión documental, todos tienen una serie de elementos que lo que hace es que mi proceso se vaya desacelerando y ya no adquiera relevancia. Entonces nosotros tenemos que colocar en una balanza nuestro proceso archivístico y decir, mire, el proceso archivístico en una entidad sirve para esto. Y ya no solo hablamos del depósito, sino hablamos de la gestión documental. Porque no solo es cambiarle el nombre a nuestro archivo, que se llame archivo y pasó a centro de administración documental o pasó a gestión documental. No, es hacer la tarea, es gestión documental, es hacer la gestión de los documentos. Pero muchas veces no sabemos. Entonces nos encontramos aquí, nos encontramos en que no sabemos qué hacer y nos encontramos en el caos de información. Y también debemos encontrar que ya la información no está solo en papel, la tenemos también en digital. Y también es vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque tiene software, tiene hardware, y los documentos digitales en algunos países no tienen validez. Aquí tiene validez, pero todavía patinamos. Todavía no sabemos muy claro si es firma digital, si es firma electrónica, si firma mecánica, si la forma digitalizada, si el estampado cronológico sirve. La solución son todas las anteriores, pero todo de acuerdo a las necesidades de la compañía. No puedo pretender tener la firma digital, el estampado cronológico, las firmas automáticas, los sellos, el manuscrito, los esferos. No, debo ponerme mi camisa es talla M, talla X, talla L, bueno, dependiendo de la que necesite, pero es a la medida, tomarle las medidas a mi organización. ¿Y eso lo hago en dónde? Cuando yo diagnostico. Ustedes van al médico y el médico les dice ¿qué siente? Entonces usted le dice, no, un dolor. No, pues primero no le dicen una alegría, doctor, de venir acá. No, usted le dice, me duele la rodilla, me duele un brazo. Usted le dice, listo, mueva, entonces tómese estos exámenes. ¿Usted qué le duele en sus documentos? No, tengo un desorden administrativo tenaz. ¿Y usted ha eliminado? No. ¿Tiene tablas de retención? No. ¿Tiene cuadros de clasificación? No. ¿Tiene una aplicación donde guarde su base de datos? No. Entonces ya empieza a saber, bueno, a estos señores hay que hacerle tablas, a mi empresa hay que hacerle tablas, hay que hacerle cuadro de clasificación, hay que hacerle caracterización de procesos, hay que hacerle manuales de archivo, manuales de correspondencia, los instrumentos archivísticos, todo ese tema. Pero hasta que usted no sepa, pues usted no conozca su organización, no lo va a poder hacer. O sea, no se puede decir las empresas deben tener pantalón azul y camisa blanca. No, puede que lo tenga rojo, que ahora están de moda, o azul, o beige, o sean rapados. Bueno, no sé, dependiendo de la moda pero solo lo sabe hasta que lo diagnostique. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? No. No, ok. Bueno, aquí vamos a ver un poco qué pasa con los documentos electrónicos y hay 5 principios y son portabilidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad. Si yo no logro que mis documentos electrónicos cumplan con esto, yo no tengo información segura. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un documento auténtico e íntegro, pero no es portable, no lo puedo hacer transferencias a otros soportes, no está disponible, la accesibilidad es complicada y ha sido vulnerado, pues sus documentos electrónicos están siendo conservados en un soporte digital para la consulta, pero no están siendo probatorios. Entonces ahí vienen las preguntas. ¿La digitalización sirve con fines probatorios? Sí, pero la debo hacer con ese fin. Y debo tener en cuenta cuáles son las directrices normativas, legales. Y una cosa muy importante, debo saber en qué sector me muevo. Si yo no sé en qué sector estoy, en el energético, en el petrolero, en el de servicios, en el financiero, pues si no conozco qué le aplica en portabilidad, por ejemplo, la tarea la han hecho muy juiciosos los bancos saben cómo asegurar las transacciones, con token electrónico, con firma, con bases tecnológicas, con muchas herramientas que hay en este momento. ¿Pero por qué? Porque se han analizado a nivel de portabilidad, de integridad, de autenticidad, de confidencialidad, de disponibilidad. Pero si yo no me logro analizar, volvemos a lo mismo, estamos cayendo en los errores. Entonces, muchos de las personas encargadas de los procesos de gestión documental, la solución la ven en digitalicemos.
¿Y cuántos vamos a digitalizar? Entonces, no, vamos a digitalizar 1.200.000 folios. Y la imagen a 50 pesos, pues lleve eso a la historia. Llévelo a una proyección. ¿Cuánto va a ser el retorno del capital invertido? El famoso ROI. Eso se va a demorar un dineral o se va a demorar mucho tiempo. Pero tendremos las imágenes y al final tienen un servidor de una tera llena de imágenes y no la consulta nadie. Pero lo tenemos digitalizado. Claro, están a la vanguardia, pero tienen un pocotón de imágenes ahí que no sirven para nada. Y no le sirven probatorias, entonces ¿para qué lo tiene digitalizado? ¿Para la consulta? Pues prefiero que tenga, es preferible tener la carpeta a la mano para consultarla. Pasa, Nicolás. Y bueno, llegamos a nuestro tema central y es la ISO 30300 y la 15489 como soporte operativo. Y surgen las preguntas. ¿Cómo lograr la eficiencia documental a partir de la normalización? Si yo tengo un proceso eficiente de gestión documental, funciona, tengo un SM, tengo un Knowledge Tree, tengo un Alfresco, tengo un, no sé, el que ustedes hayan decidido implementar. Por ejemplo, ustedes no tienen SM y en este momento dicen, uy, eso nunca lo he visto, no lo conozco, o con quién puedo contactarme para poder tener, entonces se pueden conectar con Radar o con Nico Sierra para que revisen el modelo de implementación de un SM como este. Eso sí lo podemos nosotros ver en cualquier momento y lo revisamos. ¿Listo? Pasa, por favor. Pasa. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre normalización, que es la ISO. Todos la conocemos, que es la Organización Internacional de Normalización. Es una federación mundial de organismos nacionales de miembros de la ISO. Fue fundada en 1962 y tiene 173 miembros activos. Su éxito radica en las exigencias. Aquí es donde tenemos que prestar mucha atención. Cuando hablamos de las exigencias y estrictos procedimientos para la aprobación de las normas y el reconocimiento a nivel mundial, es porque se han hecho esfuerzos bastante altos, bastante acelerados, con bastantes profesionales, con mucha gente que sabe del tema, para poder estructurar, porque muchas veces creemos que la norma lo es todo. La norma dice, usted debe tener, pero no le dice, debe hacerlo de esta manera. Formule una política de esta manera. No lo dice. Haga tal cosa. No lo dice. Entonces, cuando viene el auditor, y muchas veces son las discusiones que hemos tenido con los auditores, y es, ¿y este formato lo tiene controlado? Sí. Déjeme ver su caracterización de procesos. Mire, es así. Y juzgan la información que está contenida en el manual de archivo. Por ejemplo, dice, el proceso de transferencia. ¿Y por qué lo hacen así? A ver, si usted no sabe si se debe hacer así o así, entonces empiezan, y ahí es cuando nosotros los archivistas nos empiezan a pisar los pies, o la gente encargada de los procesos de gestión documental nos empiezan a pisar los pies, y en vez de quitar el pie y dar un paso al frente, lo que hacemos es empezar a corrernos hacia atrás, y empezamos a decir, ¿y usted cómo lo haría? ¿Y usted cómo lo...? No, espere un momentico, el que sabe el tema aquí soy yo. Usted controla el formato y el ciclo vital de los documentos de acuerdo con el proceso de certificación, pero el proceso operativo soy yo el que sabe. Pero, por ejemplo, él cuando va a la maquinaria no le dice eso. Cuando va a la producción le dicen, ¿usted por qué le mete 3 libras de azúcar para sacar el dulce o el bombombún? No, le dice, muestre los formatos, ¿dónde tiene certificado esto? ¿Cómo está? Porque eso ya es otro tema, porque allá no se pueden meter. Cambiando los procesos de gestión documental, sí dejamos que nos pisen y nos vamos corriendo. Y la ISO tiene más o menos 18.600 normas aprobadas. Pasa, Nicos. ¿Cómo es la estructura de la ISO? Tiene unos comités técnicos, tiene unos subcomités técnicos y tiene unos grupitos de trabajo. Estos subcomités tienen en la actualidad un aproximado de 3.274 órganos técnicos, o sea, tiene 3.274 empresitas trabajando sobre normalización en diferentes sectores. ¿Qué hacen? Redactan las normas y el promedio de tiempo para la publicación de una ISO es de 3 años. Entonces, más o menos, la ISO 30300 empezó a trabajar como en el 2008, vino a hacer su publicación en el 2012. ¿Listo? Bueno, aquí hablamos general sobre tenemos un comité técnico que es el Technical Committee, el Information and Document, que es el T46, y tenemos uno que es el encargado que es el 11, que es el de Archives and Record Management. ¿Qué hace este comité?
y es el encargado de gestión de documentos y toda la normalización de gestión de documentos que sale desde la ISO. Y por allá se queda, y por otro lado se encuentra el Technical Committee 171, que es el Document Management Application, que es el que maneja, controla y modela todo el tema de normalización a través de ISO, de los software, de las aplicaciones, pero no solo las de gestión documental, todo lo que tenga que ver con documentos, con información, con registros. Entonces, este comité hace parte de un comité que está asociado con el tema de tecnología, todo el tema nuclear. O sea, hace parte, no es del 46, sino hace parte de otro comité. ¿Listo? ¿Qué hacen los comités de normalización? Por ejemplo, entonces encontramos que dentro de ellos está, dentro de la normalización, no necesariamente dentro de la ISO, está la IFLA, la ICA, que es el International Council of Archives, que mantiene la ISAT, está el DLM Forum, que mantiene la MOREC, que muchos conocemos MOREC, 2012, vamos, Nicos, 2010, MOREC 2 y MOREC 2010, en inglés. Y está la Biblioteca del Congreso, que mantiene el MAR 21. Las personas que conocen o saben de biblioteca saben que la catalogación se hace a través de formatos MAR 21, etiquetas 100, 200, 300. Eso es normalización. ¿Listo? Bueno, aquí no creo que sea la visualización muy clara, pero les voy a contar los objetivos que tiene el comité técnico, y es, el objetivo principal está mantener la funcionalidad de la norma 15489, ¿cierto? La norma busca la participación de la gestión documental en los procesos de negocio, o sea, empieza a meter el tema de registros y control de documentos a través de la norma ISO 15489, busca la mejora de los procesos operativos, y aquí viene uno de los más importantes: campo de la gestión responsable del control eficiente y sistemático en la creación, recepción, mantenimiento, utilización, conservación, disposición de documentos, incluyendo procesos para la captura y mantenimiento de la evidencia de las actividades y operaciones en forma de documentos. Quiere decir que lo que hace acá es que empiezan a normalizar los procesos de negocio de tal manera que nosotros podamos hacer parte de lo que hoy es una compañía, ¿cierto? Porque si nosotros no podemos meternos dentro del proceso de negocio, pues siempre vamos a seguir siendo área de soporte. Entonces ya vamos a estar allá abajito del mapa de procesos, donde dice procesos de apoyo. Entonces está gestión documental, cuando deberíamos estar abajo, sí, pero siendo de soporte para todas las compañías. Yo quiero hacer una pregunta para todos, y es, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? Es que veo el chat y aún está muy limitado. Quiero mirar mi teléfono porque quiero ver cómo estamos en preguntas, para poder ir avanzando, seguir preguntando, a ver si tenemos algo adicional hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta, Nicos, hasta acá? No. Bueno, vamos a seguir avanzando mientras tanto, pero sí es importante que cada uno en el chat dispuesto nos convoque, nos hagan sus comentarios a través de la página del seminario, para poder irles contestando. Y la idea de como el título de nuestro seminario no es hablar de ISO 30300, sino es un conversatorio. Entonces queremos que cada uno nos exponga sus ideas. Aquí en ese momento tengo mi teléfono celular porque quiero que nos podamos conectar. ¿Por qué? Bueno. ¿Cuál está? Aquí no cogen los datos. No, dele Arcópolis. Arcópolis. La clave de licitación. Felicitaciones. Pasa. Pasa, por favor. Bueno, entonces cuando hablamos, ¿se acuerdan al principio? Hablábamos del planeamiento documental a través del ciclo vital. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí ya vamos a entrar un poquito en materia de nuestra ISO, y es
Establecer una estructura de gestión que asegure el control de documentos, tener responsables, tener personas encargadas, tener el soporte administrativo, tenemos que se involucren las personas dentro del negocio. Procesos que incluyen la captura, indexación, almacenamiento, recuperación, distribución, presentación, migración, intercambio, conservación, pero lo tengo que tener normalizado, ¿ves? Lo tengo que tener en un manual aplicable, lo tengo que tener en una guía de buenas prácticas. Tengo que identificar los requisitos funcionales de mi compañía y los requisitos funcionales de las aplicaciones para que puedan ver el impacto que estas tienen entre las organizaciones, porque no se trata de tener una aplicación y ¿qué tiene usted? No, yo tengo Microsoft SharePoint, ¿y para qué le sirve? Para nada, no lo funciona, no lo gestiona, entonces ¿para qué lo tiene? Sáquele jugo a eso. No, tengo Knowledge Tree, entonces no, eso captura, funciona, pero me hace falta que todos los usuarios lo consulten. Entonces venga, hagamos un proceso de formación, venga, hagamos un proceso de divulgación de conocimiento. Todo ese tipo de cosas son las que queremos que vayan funcionando. ¿Y para qué todo esto? Es para tener procedimientos claros para la implementación, inspección y control de la calidad, para el uso, almacenamiento, uso y conservación de los documentos, incluyendo los metadatos de apoyo. Cuando entremos al tema de metadatos, que eso también es un tema que vamos a tocar en nuestro seminario, vamos a hablar puntualmente de la 23081, que es la ISO, que es un informe técnico de metadatos. Y vamos a tocar todo el tema de las guías que hay de Cero Papel y la gestión de metadatos. Acuérdense que hablamos de metadatos de trazabilidad, hablamos de metadatos de firma, metadatos de gestión. ¿Para qué son esos metadatos? No es solo indexar, ¿no? Porque muchas veces queremos que es indexar. ¿Pero qué? ¿Cuáles son las llaves de búsqueda principales, las llaves de búsqueda secundarias? ¿Cómo hago que esos robots que están procesando información se capturen de una manera adecuada? Bueno, aquí vamos a ver ya desde el punto de vista de la normalización, y es que los debo ver desde muchas ópticas, ¿cierto? Entonces lo voy a ver desde la óptica de... No son estáticos, ¿sí? Eso lo debemos primero tener muy claro, que los documentos no son estáticos, son elementos que pueden ser utilizados en cualquier entorno. Entonces, yo lo voy a ver desde el creador del documento. El creador del documento ve una cosa, ¿cierto? Quienes lo usan, ven otra cosa. Quienes lo reciben, ven otra cosa. Quienes lo usan más allá del uso de la gestión inicial, tienen otra cosa. Entonces, a mí me llega un documento y me dice, oiga, este documento no está firmado. Entonces yo digo, uy, no lo firmaron. Ni siquiera tenía campo para la firma. Entonces dice el creador del documento, cuando lo creo, dice, no, está perfecto, lo voy a enviar, ¿cierto? Pero resulta que quienes lo reciben sin firma, o lo reciben sin ese metadato capturado en el SM, o en el DMS, o en la captura de imágenes se fue digitalizado así, y el soporte físico no aparece. Entonces aquí es donde tenemos el inconveniente, que no hacemos el respectivo planeamiento documental para poder identificar qué es lo que pasa cuando hablo de mis documentos, y la fase que no hemos trabajado en las organizaciones hoy nos es muy difícil trabajar. ¿Y es en qué? En la planeación documental. En esta es la que nos tenemos que enfocar, todo el tema de planeación documental. Hay unas metodologías para hacer el proceso de planeación documental, pero no las estamos siendo utilizadas en este momento. Sí, ya lo metí. Ya. Bueno, un momentico, vamos a revisar unas preguntas para poder ir darle respuesta a cada uno de nuestros web asistentes, para poderle darle respuesta a ellos. ¿En Colombia hay alguna empresa certificada? Andrea Zapata nos hace una pregunta, y es si en Colombia hay alguna empresa certificada en ISO 30300. Ahí hay dos cosas. Uno, nos certificamos en un modelo ISO 30301, que es modelo de requisitos, y no, en este momento no hay ninguna empresa certificada, ni siquiera en Colombia. A nivel mundial solo hay uno, que es la Escuela de Estudios Superiores en Archivística en España, la única que está certificada. Y en Colombia solo hay dos empresas que están trabajando en implementación de un modelo de gestión de documentos. Son Ecopetrol, Banco de la República
y Iron Mountain Colombia. Son los únicos 3 que en este momento están trabajando en la certificación de modelos de ISO 30300. ¿Damos otra pregunta? Documentar y o métodos de trabajo. ¿Cómo se limita la norma a la hora de innovar en el manejo documental de mis propios documentos? Ya más adelante vamos a ver un poquito cómo se manejan los documentos vistos desde la norma. Entonces, esta gráfica quiero que todos la vean muy bien. Quiero como hacer un movimiento en la cámara. No está en Acá. Hay un retraso. Entonces, no, ahí se ve mucho más claramente. Bájala. Esa, mucho. ¿Se fue? Eso. Ahí. Quiero que nos enfoquemos muy bien en este tema y es, nosotros debemos tener muy claro que cuando hablamos de operaciones de gestión documental y cuando hablamos de implementar un modelo de gestión de documentos, lo primero que debo tener claro es este contexto, que hay un contexto estratégico que es lo que busca la 30300, que hay un proceso de soporte de la operación que es la 15489 y hay un proceso de sistemas que lo separa o de aplicaciones que lo normaliza la 16175, todo visto desde el contexto organizacional. ¿Soportado qué? En el modelo de Records Continuum. Es decir, que cuando hablamos del modelo de Records Continuums, es cuando yo hablo de que los documentos deben ser gestionados desde el planeamiento hasta su disposición final en diferentes soportes, electrónicos, análogos, físicos, digitales, y todos los que nosotros ya conocemos que nos encontramos. Diferente es de los soportes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de los soportes que nosotros evidenciamos. Muchas veces nos encontramos con soportes que no hacen parte de la organización, porque por ejemplo a mí me hacen un envío de un formato de documentos a través de correo electrónico, pero resulta que yo no tengo ese correo electrónico o no tengo el visor para ver ese documento. Entonces ahí yo debo ser tan claro en mis normas de recepción de documentos externos donde pueda clarificar que los documentos tienen una metodología de recepción y que, por ejemplo, no recibo un CorelDRAW porque no tengo lectores de CorelDRAW dentro de mi organización. ¿Listo? Pasa. Pero bueno, todos se han encontrado en este punto y es, hoy las organizaciones se desempeñan en este punto, ¿cierto? Y entonces usted empieza a implementar y se va con las áreas de procesos y se va con las áreas de planeación y se va con algunas otras áreas y usted se va encontrando que siempre hay una negación, una resistencia. No, pero ¿para qué va a hacer eso si eso siempre se ha venido haciendo aquí así? No, pero y la gente empieza a hacer unos intentos mentales por hacerlo y no, y entonces después es que están cansados, es que nos toca mucho trabajo, es que no lo podemos. Y finalmente lo aceptan. Y aquí es cuando nos encontramos en el complique que ya damos en el Valle de la Desesperación y que nosotros, ¿y qué hacemos? Pero dígame qué hago, pero tenemos que llegar allá algún momento. Y entonces, aquí es cuando llego a mi desempeño actual, que es el desempeño deseado, donde yo quiero llegar, que mis documentos se gestionen de una manera adecuada, que mi proceso organizacional sea eficiente, que tenga un soporte. Bueno, algunas dificultades, por ejemplo, nos encontramos cuando implementamos modelos de gestión de documentos y es, póngale cuidado que esto no va a funcionar, póngale cuidado que eso es algo que se van a inventar de gestión documental para hacer que de verdad valoren su sueldo, póngale cuidado que ahí viene calidad y llegaron a quitarnos tiempo, viene el sistema de gestión de documentos a quitarnos tiempo. Sí, alguna vez se intentó normalizar el proceso de documentos, pero se acabó todo. No, dígame rápido que yo tengo un afán berraco, necesito irme. Entonces nos encontramos con este tipo de personas o personajes o áreas o muchas veces algunos directivos que no nos ayudan en esta labor, que no nos ayudan a hacer la tarea de gestionar los documentos y empezar a entrar, no solo a gestionarlos, sino empezar a entrar dentro de una cultura organizacional estratégica de documentos. Bueno, esta es en los compendios de ISO 30300 y en los informes técnicos nos encontramos con todas estas normas y con estos modelos que lo que hacen es soportar el proceso de gestión documental.
Por ejemplo, nos encontramos con la ISO 15489, nos encontramos con la ISO 23081 que hablábamos de metadatos. Y así encontramos con muchas otras normas que no nos vamos a entrar a detallar ahorita, pero que sí vamos en nuestro seminario del mes de enero o febrero a tratar. Cada uno vamos a tocarle el impacto organizacional que van a tener estas normas dentro de su proceso de gestión de documentos y su proceso organizacional. Y aquí empezamos ya a trabajar. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué es importante venderle a las organizaciones? ¿O por qué es importante que yo como responsable de la gestión de documentos empiece a hablar sobre el modelo 15489? Y es, para acompañar el modelo se debe entender que la información no sucede en etapas lineales, sino en ciclos. Por ejemplo, un contrato se genera en cualquier momento del año. Un acta se genera después de una reunión, ¿cierto? Y muchas otras cosas se generan es de acuerdo con la dinámica de las organizaciones, no todas son estáticas. El modelo se orienta siempre a satisfacción del usuario. Nosotros, acuérdense que somos un área soporte, pero más allá de un área de soporte somos un área de servicio. Si yo no soy un área de servicio y no logro ser un área de servicio adecuada, pues este modelo no me va a servir. El modelo siempre se orienta a la satisfacción siempre debe considerar el documento como una evidencia. Siempre está el registro está de las actuaciones. Siempre yo me voy a lograr enfocar en que pueda yo decir, mire, acá está el soporte, mire, acá está la evidencia, mire, acá está lo testimonio de las actuaciones de la compañía. Todo lo que hablamos sobre el récord continuo, entonces se conecta a través de conceptos y metodologías en gestión de las tecnologías de la información, ingeniería de procesos, análisis funcionales, gestión de recursos y control de calidad y auditoría. El continuum no es relativo a los registros, el continuum es un modelo de gestión relativo al sistema de gestión de registros, que es continuo, dinámico y constante, sin ninguna distinción de fases. Eso quiere decir que yo no me puedo limitar a guardar los documentos de las carpetas por el ciclo de vida en etapas de gestión central y en activo. No, o histórico. Yo tengo que volverlo eficiente, que sea un modelo que, mejor dicho, no se tome una decisión en una organización si la información está cargada en la aplicación, que sirva de soporte para los ERP, para el CRM. Nosotros vamos, cuando hablamos, ya pasamos de pensar en documentos, sino ya pensamos en información. Ya decimos, el proceso de capturas de bases de datos, el proceso de gestión de los metadatos, pasan por mi proceso, si no, no sirve de nada este modelo. Y era lo que les hablábamos. Cuando hablamos de un récord continuum, aquí entramos en la primera etapa, y es en esta fasecita que debemos tener muy clara, y es el planeamiento documental, características del documento donde hago yo la valoración y un análisis. Aparte debo tener una creación y trámite para que tengan su consulta activa, pero no importa si son bases de datos o no importa si únicamente se limita a que sea documentos físicos, electrónicos, análogos, discos, cintas, discos duros, portales web, flujos de trabajo, porque hoy vamos enfocados a eso, a participar dentro de todos los procesos organizacionales, para llegar a nuestras etapas ya cuando los declive, ya la información empezó a bajar, pues aquí es donde empiezo yo a disminuir nuestra consulta y pasan archivos descentralizados, finalmente ¿para qué? Para servir de testimonio para la organización y para la historia. Pásala. Los documentos físicos o electrónicos siempre se deben dividir en tres tipos, ¿no? O deben cumplir con tres características que son contenido, contexto y estructura. Eso quiere decir que yo siempre que hable de información debo hablar de un contenido estratégico, debo hablar de un contexto, es el entorno en el que se están moviendo las organizaciones y el modelo en el que yo me debo colocar para poder hacer aplicación de documentos de manera eficiente. O sea, no puedo crear documentos innecesarios o meter metodologías o aplicaciones que no le sirvan a la organización. Y después voy a mirar las estructuras. ¿Cuáles van a ser las estructuras de mis documentos? ¿Cuál va a ser la metodología de manejo de los documentos? ¿Cuál va a ser los soportes? ¿Cuál va a ser las características de estructura, físicas? Y todo ese tipo de cosas que hoy no controlo. ¿Tenemos preguntas hasta acá? No.
Bueno, cuando hablamos del proceso de planeación documental, que es en el que nos debemos enfocar, vamos a encontrar varios contextos y debemos hacer análisis de características cuando hablamos de documentos electrónicos. Por ejemplo, debo tener claro el contexto, que es el marco jurídico administrativo, procedimental y documental en el que es creado el documento. Debemos tener el medio físico, el portador físico del documento, si es en una USB, si es en un Word, si es en un PDF, si es en un soporte RTF, en un Excel, en un PowerPoint. ¿Señor? En contenido, vamos a ver un formato de presentación del documento, cuál va a ser la salida de ese documento y proceso que da origen al documento. ¿Para qué? Para finalmente construir nuestros documentos electrónicos. Y aquí empezamos a trabajar con la ISO 15489. ¿Por qué si dijimos que el conversatorio era de 30.300? ¿Por qué estamos hablando de 15489? En el capítulo 8 de la norma me habla de operación. Cuando yo ya esté hablando de operación del sistema de gestión, tengo que hacerlo con base en la 15489. Entonces empezamos a hacer nuestro proceso para la implementación y aquí va la clave de todas las cosas que vamos a hacer, muchachos y asistentes. Vamos a hacer un análisis del contexto normativo. Entonces, las leyes aplicables, pero no podemos salir con que, por ejemplo, la ley, sí, la ley 594. ¡Ay! El decreto 2609. No. Aquí yo me tengo que contextualizar en mi sector. Por ejemplo, yo soy del sector bancario, entonces la circular 052, el acuerdo 0203 de la superbancaria, las metodologías de análisis de riesgos de la bancaria, los códigos de buenas prácticas de estas entidades, el código de ética de mi compañía. ¿Para qué? Para generar la política y los responsables. Entonces, ¿cómo genero yo una política? Debo documentar las políticas de gestión de documentos, la política del sistema de gestión, la política de la aplicación, la creación. ¿Y qué me va a salir de todo esto? La creación de la política de documentos, que es lo que estamos viendo en este punto, que es la creación de la política de documentos. Y finalmente empezamos a trabajar y es cuando yo hago la definición de los procesos. Entonces voy a elaborar 3 tipos de procesos, que son diseño y puesta en marcha del sistema de gestión de documentos, proceso para la gestión de los documentos y los procesos de auditoría, control y mejora. Acuérdense que los sistemas de gestión de documentos o los sistemas de gestión con base en la ISO o los MSS, que conocemos como los Management Standard, los Management Standard System, los sistemas de mejoramiento o los estándares de gestión, hablan de procesamiento a través del ciclo PHBA, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Hacer una investigación preliminar, que identificamos todos los factores internos, externos del contexto organizacional, leyes, normativas, disposiciones, y nos ponemos en un análisis DOFA o en un análisis FODA, que es mi sistema o mi organización tiene fortalezas a nivel contextual en tales puntos, tiene debilidades en estos puntos, tiene oportunidades grandes, no sé, en presupuesto, tiene amenazas en vulnerabilidad de cumplimiento de requisitos. Ese tipo de cosas son las que yo debo identificar en ese punto. ¿Aquí tenemos alguna pregunta? No. Está corrida, ¿cierto? ¿Ya cambió? No, no cambió. No, denle tiempo que ya tiene un retraso como de 2 minutos. Pero la gente que ve. Ahí está viendo lo que usted está viendo. Ok. Sigamos que... Cuando hablamos de nuestro análisis DOFA, entonces debemos incluir pues todas las buenas prácticas y todos los buenos elementos que tengamos constituidos dentro de nuestro proceso de gestión de documentos y dentro de nuestra organización. Después nos vamos a encontrar con la aplicación de las etapas de la norma, que aquí es donde empezamos a trabajar un poquito y es en análisis de las actividades de la organización. Entonces debo determinar qué hace la organización,
cómo lo hace. Esto mostrará la relación entre las actividades, la documentación producida y su tratamiento teniendo en cuenta la información electrónica. Identificación de los requisitos. Es muy importante que logremos identificar las obligaciones legales y normativas, además de las responsabilidades a las que debe estar sujeta la organización en materia de documentación y conservación. Ahí es donde nosotros debemos entrar a revisar muy detalladamente qué normas le aplican a mi compañía. Si ven que por eso no puede ser un modelo estándar para todas las compañías, debe ser un modelo que le va generando diferentes movimientos a las compañías. ¿Qué debo yo hacer cuando estoy haciendo la aplicación y el análisis de organización? Debo tener una comunicación dentro del sistema. Debo tener un diagnóstico, conocimiento de procesos a través de levantamiento de información, entrevistas, encuestas y procesos que me permitan llegar a lo que yo quiero, que es diagnosticar mi organización. Revisión de la documentación y cómo es el proceso de aprobación de la norma, de los documentos internos. Realizar el normograma, es muy importante que yo realice el normograma organizacional y documente y caracterice procesos. Debo hacer una aplicación de la norma tomando como referencia la evaluación de los sistemas existentes. Yo me debo identificar, bueno, aquí van a ver una fotico de Android y la manzana que no sé si será la de Apple, pero ya se lo está comiendo. Entonces es muchas veces, si de pronto la tecnología o las aplicaciones que yo tengo dentro de mi organización, pues me están haciendo, me sirven o me están dando soporte, o muchas veces se me están saliendo de las manos. Muchas veces yo compro un SM, no sé, de IBM y no me sirve, porque no me lo parametrizan, porque el soporte es muy costoso, porque la sola herramienta me la cobran por usuario. Yo soy una empresa de 50.000 usuarios, soy una empresa de 5 usuarios. Entonces por usuario no me sirve, no puedo crear los flujos. Cada vez que hago un flujo me lo cobran por tarea o me lo cobran por proceso de documento. Debo yo entonces hacer el análisis de los sistemas que necesito y de los que tengo. Después voy a hacer la identificación para cumplir los requisitos. Entonces ya empiezo yo a identificar cuáles son mis procesos de organización, mis procesos de producción, mis procesos de recepción y consulta, conservación y trámite, que finalmente, ¿qué vienen siendo? Los 6 procesos del programa de gestión documental. ¿Y qué voy a generar con todo el análisis de los procesos? Una propuesta de mejoramiento a través de la estandarización de las prácticas. Bueno, más adelante ya nos vamos a encontrar con el famoso, los instrumentos archivísticos que tenemos nosotros. O sea, nosotros dentro de nuestra compañía no podemos tener únicamente el manual de archivo o el manual de correspondencia o el manual de documentos, sino también debo tener mi cuadro de clasificación, mi calendario de conservación o mis tablas de retención, tablas de acceso y seguridad, vocabularios controlados, lo que hoy en el decreto 2609 se llama banco terminológico de series y subseries. Y yo claramente debo tener mis TRE, haciendo el análisis de todo el proceso: acceso, trazabilidad, disposición, incorporación, registro, clasificación, almacenamiento, para llegar al cono de todo el proceso de valoración documental. Después de que yo haga ya la implementación de todo ese proceso, me voy a encontrar con mi caracterización de procesos. Yo no sé si todos conocen, han visto que todas las organizaciones caracterizan los procesos documentales, pero nunca tienen caracterizado el proceso de gestión documental. Y si lo tienen caracterizado, lo tienen dentro de un proceso de apoyo, pero usted internamente debe caracterizar su proceso de gestión documental. ¿Y cómo lo caracteriza? Pues también igual, en procesos de apoyo, en procesos ministeriales y en procesos estratégicos. Para citarles algunos ejemplos, cuando hable de soporte de apoyo en los archivos, está producción, recepción, distribución, trámite, consulta, disposición final, auditoría, asistencia técnica y asesoría. Sus misionales es clasificación, ordenación, descripción y todo el tema del proceso de organización documental. Y cuando vienen los estratégicos de su unidad de negocio es capacitación, difusión, ciclo PHA de mejoramiento continuo, conservación y mejora continua. Aquí ya nos vamos a ver
¿cómo debo hacer el análisis para implementar un sistema de gestión? Y lo debo hacer a través de una investigación preliminar, un análisis de las actividades de la organización, una identificación de los requisitos normativos de mi compañía, una identificación de las estrategias para cumplir los requisitos en cuanto a diseño de política, diseño del sistema, normatividad que aporta el sistema o que soporta el sistema y una implementación. Y después voy a llegar a una etapa que es el diseño del sistema de gestión, es ya caracterizar todo mi proceso puesto en documentos, puesto en marcha y puesto en aplicaciones, soportado en un sistema de mejoramiento continuo, en toda la implementación del sistema y ya después vienen los procesos de auditoría. Más adelante vamos a ver una gráfica que nos aclara un poco cómo funciona la diferencia que hay entre la 15489 y la 30300. ¿Hasta acá tenemos cuentas? No. Quiero ver qué tan en línea vamos. También esto, estoy escuchando lo que estoy diciendo. Llega a correr 2 minutos. Pero ustedes están escuchando lo que yo le dije. Van a escuchar lo que estoy diciendo 2 minutos. Bueno, y ya entramos a nuestro modelo de ISO 30300 y empezamos a trabajar sobre el sistema que va a soportar la organización. Vamos a implementar el ISO 9000, pues ya no llama 9000, ahora se llama 30300 y ya no va enfocado a la calidad, sino va enfocado a los documentos. Quiere decir que paso de una norma de recomendaciones a un sistema de gestión dirigida al mejoramiento de un área estratégica de la organización. O sea, ya paso de ser el soporte administrativo de la organización a ya ser un sistema de gestión de documentos, un modelo a copiar y a seguir dentro de la organización. ¿Y cuáles son los principios que yo debo tener claros cuando hable de 30300? Y ya debo tener documentos son evidencia del negocio, características de los documentos y características de las aplicaciones. Esos son los 3 principios en los que se mueve la ISO 30300. Después yo debo tener claro cuáles son las definiciones. Por ejemplo, un sistema de gestión son conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una organización con el propósito de establecer políticas, objetivos y los procesos para alcanzarlos. ¿Dónde encuentro eso yo dentro de la norma? En la ISO 30300, apartado 3.4.1. Después me va a encontrar el sistema de gestión de documentos, entonces es el sistema para dirigir y controlar una organización en lo relativo a los documentos, 3.4.2 de la norma. Y después voy a ver la aplicación. Entonces, ojo porque habían unas preguntas previas al conversatorio y era, no, pero implementar ISO 30300 es tener una aplicación que esté alineada con los modelos de requisitos MOREC, por ejemplo. No, es una partecita. Entonces la pregunta es, o sea que si no tengo aplicación de gestión de documentos, ¿no puedo certificarme? No necesariamente. Usted puede tener un modelo de gestión de documentos que no lo gestiona a través de una aplicación. Para certificarse debe contar con una herramienta, porque le va a hacer su soporte administrativo. Pero para implementar su modelo no necesariamente tiene que tener la herramienta. Y define en el apartado 3.4.4 de la norma que es una aplicación del sistema de gestión. Y es sistema que captura, gestiona y facilita el acceso a los documentos a lo largo del tiempo. Es soportando las operaciones con el propósito de que estén accesibles a través de la aplicación de gestión documental. Y yo, ¿cómo hago todo esto? A través del objetivo del SGD es asegurar el funcionamiento del ciclo vital del documento y es conjunto de elementos interrelacionados con el fin de establecer políticas. Eso sí es un sistema de gestión para los documentos. No es tener normalizados los procesos de recepción y trámite de los documentos ni tener la aplicación.
El sistema es conjunto de elementos interrelacionados con el fin de establecer políticas, objetivos y procesos para alcanzarlo en la relación con los documentos. Eso es lo que es un sistema de gestión para los documentos soportados en una norma ISO. Documentos como contenedores de información. Es bastante importante, digamos que aclarar que documentos no solamente el papel o el documento electrónico, sino cualquier mecanismo para registrar o dejar evidencia de la actuación de la gestión de la organización.